Muy buenas noches tengan todos mis amigos, buenas tardes, los que están en las tardes y buenos días. Estamos aquí en una nueva oportunidad para saludarles y seguir conversando más de las buenas noticias en tiempo de crisis. Gracias a todos nuestros seguidores que nos han escrito, en privado, nos han escrito por medio de los videos. Estamos contentos y queremos seguir extendiendo esto para que no se quede solamente en el grupito, sino que podamos ser consolados, así como Pablo enviaba sus cartas a las iglesias para ser consolados de la misma manera que él era consolado en tribulación, en prisión, nosotros también podamos recibir esas buenas noticias, porque déjame decirle que hay buenas noticias aún en medio de la tormenta y Dios sigue siendo paz, no importa lo que esté pasando en el mundo. Yo quiero que podamos escuchar algo nuevo, que no lo escuchemos todos los días en la televisión. Yo no creo que muchos canales estén participando cosas positivas, pero déjenme decirle que aquellos que creen en el Señor, nuevas cosas vendrán y vamos a permanecer en Él, pero no solamente creyendo en nuestro interior, pero también comunicando y dando testimonio de eso. Yo quiero recordar a nuestros amigos que pueden darle me gusta, like en la manito, y también pueden escribir de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, y con mucho gusto nosotros estaremos respondiendo a sus incógnitas. No tenemos todas las respuestas, pero queremos confraternizar, queremos tener relaciones a través de los mensajes. Muchísimas gracias. En esta noche tenemos algo muy especial. Tengo el privilegio de conocer a una nueva persona que ya pronto lo van a usted a ver. Es un querido hermano que he oído muchísimo hablar de él cuando voy a Sudamérica, aquí mismo en España también he oído hablar en muchos lugares, y hoy abrió su corazón, las puertas de su casa, la puerta de su corazón, para que él pueda motivarnos y pueda hablarnos un poquito de lo que está pasando a su alrededor. Pero también tengo a nuestro amigo que siempre ha sido fiel con nosotros, ya ustedes lo conocen, y él va a saludarles y, y, y seguimos con esta conversación. Adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes, buenas noches, todos mis amigos alrededor del mundo. Estoy muy orgulloso que estoy aquí otra vez compartiendo con Robert y nuestro amigo que vamos a presentar pronto. Y estoy muy feliz a ver que hay tanta gente que está tan interesados y tan involucrados de ese trabajo, de ese proyecto que estamos haciendo. Muchas gracias por todo el feedback y todas las preguntas. También que es toda esa noticia y ese responses de ustedes me anima mucho y bueno, estoy feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Andrés. Sí, realmente estamos muy animados con todos los que ustedes imaginan y quieren escuchar. Hermanos, si ustedes tienen incógnitas, quisieran saber qué está pasando con los hermanos en otro lugar, pues escríbanos y vamos a ver si tenemos un contacto y vamos a hablar con esta gente y ver cómo Dios ha sido fiel en medio de la tribulación. Sin más preámbulos, yo quiero presentar a ustedes, mis amigos, muchos de ustedes lo van a conocer, ya lo conocen, y es nuestro querido amigo Pablo Otremba. Yo creo que lo pronuncié bien, él me corregirá, y él se va a presentar en esta noche. Por favor, tenga el gusto de tomar tiempo en decir dónde está, quiénes son sus alrededores y cómo está viendo este proceso en este momento que está pasando alrededor del mundo, allí en el lugar donde está. Bienvenido, amigo Pablo. Gracias, gracias. Dios les bendiga y qué privilegio estar con ustedes en esta mañana, en esta tarde, bueno, noche, sabrá Dios dónde estamos cada uno, pero aquí tardes desde Bogotá, Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pues aquí en esta altura de Bogotá. Sí, bueno, vivo aquí en Bogotá, trabajo desde aquí hacia todo Centro y Suramérica como misionero de área para las iglesias cuadrangulares en Centro y Suramérica. Es un privilegio trabajar con los líderes. Hay gente que sí pregunta de dónde vengo y muchos me encasillan en algún país y a veces no dan en el blanco, pero soy colombiano, pero de padres alemanes, así que también soy alemán.
por eso esa mezcla, y algunos dicen que es una mezcla explosiva, algunos me llaman pastor alemán, entonces, y no me molesta para nada que sea así, porque de verdad, cuando uno piensa en el pastor alemán, uno sabe que lo que busca es que las ovejas estén en el redil, y la que se va o se sale por rebelde, pues hay que mostrarle a veces los dientes. Pero es la idea de pastorear y de entrenar líderes en la región. Eh, Trabajamos en esta zona ya desde varios años. He sido pastor aquí en Colombia, en Alemania, en Perú. Y bueno, hoy en día viajando para trabajar con los líderes en los diferentes países de Centro y Suramérica es una gran bendición. Bueno, ustedes me preguntaban en cuanto a la situación presente en toda la región. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, y ahora el tema con este virus todavía no nos ha pegado tan duro, aunque hay algunos países que ya tienen algunas noticias un poco tristes, porque el aumento de la gente infectada y muerta pues está sí, siendo una noticia fuerte. Y no sabemos todavía dónde termine todo esto, ¿no? Todos estamos aislados. Bueno, en Colombia por lo menos tenemos un aislamiento obligatorio, tenemos que quedarnos en las casas, no podemos salir a la calle fuera de comprar comidita o ir por medicamentos, de resto ahí vienen cerraditos. Esperamos que esas medidas del gobierno nos ayuden a que bueno, esta pandemia no pegue tan duro aquí en Colombia. Algunos otros países en la región han hecho algo similar. Hay uno o dos que creen que no tienen la necesidad de hacer alguna decisión que restrinja la vida social de la gente y el trabajo, porque creen que esto no va a afectarles demasiado. Eso se va a ver cuando ya el tiempo pase, ¿no es cierto? Entonces, muchos países están preocupados, están haciendo lo que pueden para mantener esto como en un marco que se pueda manejar. Ahora, todavía, como les dije, estamos en los comienzos de esta zona, ya Europa ha pasado por momentos demasiado difíciles, y ojalá que esto cese pronto, ¿no? Para las iglesias, ¿qué significa eso? Pues que nos están reuniendo, y que aún las células o grupos a domicilio, como sea que las queramos llamar, tampoco pueden llevarse a cabo. Entonces, son las familias en las casas. Ahora, las iglesias, la mayoría han tratado o han usado las redes sociales, las opciones online para de alguna manera conectarse con la gente. Algunos tienen problemas con eso, porque no todas las zonas de Latinoamérica tienen buen internet. En algunos lados, eh, pues es muy débil. Entonces ellos tienen que pensar en algo completamente diferente, cómo van a estar conectados y cómo van a tener culto, cómo van a seguir leyendo la Biblia, orando, aunque eso lo puede hacer cada cual solo, pero de todas maneras la gente está acostumbrada a los cultos dominicales y estar conectada. Aquí nosotros vemos que lo social sí importa un montón, ¿no? Entonces la iglesia estaba en ese sentido siendo sacudida. Yo creo que muchas cosas están siendo cuestionadas en el momento, si lo que se venía haciendo es lo mejor para una situación como estas. Creo que también es un tiempo de reflexión, pensar en cómo hacer iglesia y ser iglesia de una manera diferente para estos tiempos de crisis. Creo que tenemos que volver a leer la Biblia y mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en el libro de Hechos, pero también creo que tenemos que aprender de otros países donde ya situaciones similares son el diario vivir por mucho tiempo, ¿no es cierto? Para ellos una situación de estas no es nada fuera de lo común. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos como que chocados y wow, ¿cómo así? Pero yo creo que es un buen tiempo para reflexionar, hacer iglesia diferente y mirar si podemos hacer iglesia sin muros y sin dinero, porque ese también está en entredicho en este momento. Entonces, mucho que reflexionar y mucho que orar, y mi oración y mi deseo es que
en estos tiempos, si aprendemos algo que cuando todo se normalice, que puede demorar todavía un buen rato, ojalá no regresemos al camino viejo, sino que agarremos las lecciones aprendidas y le demos un curso a la iglesia que impacte la comunidad, que impacte las naciones y que de verdad en estos tiempos podamos recoger la cosecha que Dios quiere recoger. Porque yo creo que venimos con unas maneras de hacer y luchamos y a veces tenemos éxito, a veces no tanto éxito, pero hay un montón de gente que no está alcanzada y si no activamos o si no involucramos a toda la iglesia en este proceso, entonces no lo vamos a lograr, porque solamente con un par de profesionales, con un par de especialistas, no creo que el mundo se va a estar alcanzando. Necesitamos movilizar a toda la iglesia, para eso tenemos que entrenarla y soltarla. Y vamos a ver cómo Dios usa toda la iglesia. De hecho, la iglesia entera está ungida para el ministerio, no es un par de personajes ahí que bien o mal están haciendo su trabajo, pero yo creo que la unción está sobre toda la iglesia y toda la iglesia tiene que ser entrenada y toda la iglesia tiene que ser movilizada para poder hacer la obra bien. Muchísimas gracias, wow, qué bueno. Entramos, volé, yo me sentí volando sobre Colombia y apreciando los puntos de vista que usted nos está trayendo, Pastor, y realmente me gozo mucho y nuestros amigos que nos ven y nos están siguiendo en esta serie nueva pueden ver que si nosotros ponernos de acuerdo, si nosotros ni siquiera conocernos, ha llevado a mencionar varias cosas que hemos hablado en estos días con otros invitados que hemos tenido, viendo que el propósito de Dios se está revelando sobre todo el mundo, aquella iglesia que es ungida, aquella que tú hablas. Y me llama la atención de que las redes sociales es una de las cosas que, que está en todo el mundo, se lo están inventando, pero usted menciona de que Dios está sacudiendo la iglesia, ¿no? Está como que reinventando, ¿no? El pastor Fernando Ecija de Madrid, España, él utilizó algo, una expresión muy buena que era que inventándonos de nuevo, la ingeniería, algo así que él utilizaba, que volver a, a formarnos en la base de Cristo, ¿no? Y usted hablaba de motivarnos a ir a los hechos, qué es lo que estaba pasando, y ver que todos estamos capacitados y que Dios va a mover esa capacitación, ¿no? Hablabas de reflexionar, ¿no? De una iglesia sin muro, ¿no? Y es algo que es tan nuevo, que es cómo se come eso, diríamos nosotros, ¿no? Cómo se come como el pastor Fernando decía algo muy bonito, decía, cómo se hace iglesia sin templo. ¿Cómo puedo seguir yo con el ministerio profético, pastoral, apostólico si no tengo gente? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo usted lo puede ver allí en su región, pastor, ahora que ya no estamos congregándonos en los templos por medidas higiénicas puestas por los gobiernos para tratar de cuidarnos? También he sabido de que hay otro tipo de movimiento, que ya están haciendo cálculos matemáticos con Daniel y para ver cuándo es la venida de Cristo, si es en los primeros meses del 21 o ya para después del verano. Entonces yo sé que hay varias fuentes. Una que está llevando a la gente a reflexionar, como usted lo hablaba, y me gustaba mucho la palabra que dice, toda la iglesia está ungida, no es uno o dos o tres, sino toda para extender este mensaje. Y es el mensaje que nosotros queremos traer, las buenas nuevas en medio de crisis. Y ahí en el área donde usted se mueve, pastor, que es Colombia, yo sé que tiene responsabilidad alrededor de toda Sudamérica y Centroamérica. ¿Cómo se come esto, el no ir a la iglesia? Bueno, esa es una buena pregunta. Aquí yo creo que hay paradigmas que nos están frenando mucho y también llevando a unos pastores a una situación emocional y hasta espiritual, creo que crítica, porque hemos insistido que eh, la gente tiene que congregarse. Y yo entiendo, la Biblia dice que es bueno congregarse y tenemos que hacerlo cuando tenemos la oportunidad, porque en esa dinámica de los unos para con los otros es que ocurre iglesia.
No hay uno que tenga todos los dones, es la iglesia toda conjunta que tiene los dones, el paquete de dones que son necesarios para edificar la iglesia. Y por eso la congregación es súper importante. Ahora, yo no estoy hablando de que tenemos que tener 1000, 3000 o yo no sé cuántos para que ocurra eso. La Biblia en 1 Corintios 14, 26 dice que cuando nos reunimos, el uno tiene una profecía, el otro una canción, el otro una enseñanza y así. Cada cual con su don aporta a la edificación de la iglesia. Eso no va a ocurrir en una cosa grande, eso requiere de grupos pequeños, visibles. Ahora, hay pastores que han insistido mucho en el tema de que congregarse, hasta el punto de que si usted no se congrega, estás pecando. Entonces, yo escuché de algunos pastores que cuando salió la ley de no poder reunirse, ellos pensaron esto es del diablo, esto es contra la iglesia, eso es contra Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿será que yo tengo que congregarme contra viento y marea? Porque eso es lo de Dios. Entonces, al no congregarse, muchos pastores aún se han sentido como que, wow, estoy pecando o no estoy haciendo. Pero hay otros aspectos adicionales a eso, ¿no? Yo creo que mucha de nuestra autoestima en el liderazgo descansa en el culto dominical y entonces si ese culto es lo que yo espero, pues me siento bien y me alimento de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que muchas cosas, vuelvo a decirlo, están siendo sacudidas, algunas cosas tienen que ser revisadas. Hay algunos paradigmas que yo creo que nunca los podíamos tocar o si se mencionaban entonces nadie quería hablar de eso. Ahora, de un día para otro, estamos enfrentando cómo esas cosas, yo diría ídolos, se están cayendo. Y tenemos que regresar a la Biblia y decir, bueno, ¿qué es lo fundamental? ¿Y de qué trata mi ministerio? Ahora, yo no creo que ya estamos o hemos digerido todo lo que es necesario digerir para poder tomar pasos ya más concretos hacia una iglesia diferente en el futuro. Pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Y yo no creo que este va a ser la última situación de estas. Entonces, yo espero que esto sea un sacudón, una interrupción divina para que nosotros reflexionemos otra vez y de verdad muy seriamente nos sentemos a mirar qué pasos vamos a tomar hacia el futuro. Yo creo que es una interrupción divina esto. Y si uno ve en la Biblia cuántas veces no fueron las personas interrumpidas porque estaban tan acostumbrados, estaban ¿cómo se dice?, en una autopista andando, pensaban que esto era lo más lindo y de repente, bingo, ahí Dios dice, pare, porque aquí esto no es. Solamente pensar en la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia. Jesús le había dicho a los mismos discípulos, vayan a las naciones, hagan discípulos. ¿Y dónde se quedaron? En Jerusalén. Y como no entendieron el mensaje, les mandó una persecución y los sacó de ese lugar. Y si usted ve mismo Moisés, que en un momento eh, sintió el llamado de ser como el libertador del pueblo de Israel y lo hizo a su manera, no le funcionó, fue sacado de ahí, tuvo que huir 40 años estudiando ovejología por allá y creo que ya su negocio le estaba funcionando muy bien, todo estaba bien, ya estaba tranquilo, estaba avanzando en la edad, ¿qué más pensar en algo revolucionario? Y entonces de repente aparece una zarza ardiente, algo totalmente diferente, y Dios interrumpe su camino y le dice, pare aquí, ahora yo tengo una cosa nueva. Y si quisiéramos, pudiésemos hablar mucho más de tantas interrupciones a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento que a veces Dios permite para frenarnos y redirigirnos. Y yo creo que esa es una interrupción hoy día para redirigirnos. Ojalá otra vez, yo digo reflexionar, porque yo no creo que estamos ya en el punto donde sabemos qué pasos vamos a tomar.
Por eso yo insisto que necesitamos reflexionar, orar, mirar, Señor, hacia dónde quiere, dónde están los puntos claves que yo necesito tener en cuenta hacia el futuro. Entonces, sí, la iglesia tiene que cambiar paradigmas. Hay varios paradigmas que se nos volvieron dioses en la iglesia, ciertas maneras de hacer cosas y pensamos eso es así y lo defendemos a capa y espada, pero no es Biblia. Y entonces, como nunca los quisimos tumbar, ahora Dios nos lo está tumbando. Wow. Wow, yo estoy muy emocionado, pero escuchándolo y mirando y reflexionando con usted, ¿no? Mirando, oye, nos están matando nuestras vacas sagradas. Teníamos hambre y no comíamos porque pensábamos que las vacas eran sagradas. Nos estamos moviendo en otro nivel que Dios está trayendo. Ahora, no quiero llegar a decir que Dios puso esto para que la iglesia se moviera, pero estoy diciendo que a pesar de las circunstancias, Dios está llevando algo maravilloso que es reinventarnos. Me gustó esa palabra que usted ha utilizado, también la han utilizado nuestros anteriores participantes. Parece ser que es algo que Dios está trayendo a nivel de sus hijos, ese pensamiento es reinventarnos, una reingeniería, volver a construir. Muchísimas gracias. Yo quiero darle la palabra a Andrés, porque yo estoy seguro que él también tiene unas preguntas allí. Adelante, Andrés. Sí, también yo estaba pensando en como palabras clave entre esta serie que empezamos acerca de buenas noticias en tiempos de crisis. Y cuando hablamos con Fernando, también una palabra que quedó en mi corazón después era esa palabra que ahora el mundo y toda la gente del mundo siente que somos vulnerables, que no somos, no vamos a continuar a vivir por siempre, como en esa cosmovisión que tiene todo el mundo, especialmente aquí en Europa, que hay muchos ateístas. Y también como cristianos a veces vivimos, como tú dices, nuestra vida ir a congregarnos y ahora no podemos, entonces estamos como en una nueva situación, necesitamos pensar en una nueva manera y también aprobar las promesas de Dios. Y yo no sé si tú tienes unos testimonios acerca de personas que están sobreviviendo en este tiempo, porque yo sé que hay muchas personas a comparar con aquí en Dinamarca o en Europa en general, donde hay más, por ejemplo, en Dinamarca tenemos un sistema muy fuerte de social, donde el gobierno ayuda mucho, pero no es el mismo cosa en Sudamérica. Y yo quiero saber que cómo tú ves, Dios está ayudando y mostrando su bondad a tus amigos en las iglesias, cómo trabajan a ayudar, que todo tiene suficiente, como yo hablaba en el último episodio también acerca que ahora es un tiempo donde podemos ver la bondad del Señor, que yo me recordaba el parábola de Jesús cuando alimentó a las 5,000. Yo no sé si tú tienes unos ejemplos o como 9 días que salió en tiempos de esa dificultad. Bueno, en este momento estamos apenas, yo diría que en una fase muy inicial de todo esto. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo creo que también aquí tiene que la iglesia empezar a aprender y ver cuál debe ser su responsabilidad o su rol en medio de una crisis como esta. Y yo creo que ahí estamos aprendiendo en algunos lados. Yo sí veo que luchamos con eso porque muchos pastores se han vuelto administradores de culto y muy poco, digamos, que estemos preocupados por la comunidad. Ahora, hay ejemplos muy alentadores. Hoy me llegó precisamente unas fotos de una iglesia en Argentina que están recogiendo dinero, están recogiendo comidas y están ayudándole a gente necesitada. Entonces, están haciendo eso. Pero también hace unos días recibí dos documentos, uno de Argentina, otro de Uruguay,
y en ambos prácticamente las asociaciones de iglesias evangélicas de esos países respectivamente escribieron cartas al gobierno ofreciendo las edificaciones de la iglesia para que el gobierno las use para atender necesidades en este momento. En algunos lados solamente como lugares de distribución de ayuda, porque a veces el gobierno también está buscando en estos momentos puntos de donde poder trabajar para ayudarle a cierta gente vulnerable. Y la iglesia allí en esos dos países, gracias a Dios, ha ofrecido sus templos. De hecho, en algunas iglesias, ellos han ofrecido diciendo, mire, si necesitan repartir comida, si necesitan alguna, digamos, un lugar de donde hacer esas cosas, tenemos personal voluntario, gente de la iglesia que se presta para ayudar y repartir o hacer cosas de ese estilo. Ahora no sé si van a ofrecer esas iglesias como una especie de hospital donde puedan poner camas y atender a los enfermos. No estoy seguro de eso, pero hay tantas otras necesidades en una situación de estas que la iglesia puede estar muy bien involucrada en esto. Entonces, sí están ocurriendo ese tipo de cosas. En otros lados todavía estamos muy frescos. Yo creo que en una semana más o algo así, las cosas van a estar un poco más críticas porque yo creo que mucha gente va a entrar en una zona ya donde lo que tenía en su bolsillo ya no lo tiene y entonces el grito va a ser más grande. Ahora, va a ser importante ver cómo las iglesias en general van a estar reaccionando a eso. Hay algunas que sí ya están reaccionando totalmente. Yo sé El Salvador también me mandó un pastor unas fotos de cómo ellos dijeron, nosotros vamos a ayudarle a la policía y vamos a salir a la calle cuando tengamos la posibilidad, vamos a llevarle refrescos, comida a la policía que está ahora mucho más eh, eh, estresada en esta situación y entonces están sirviéndole a la policía, ¿no? Y entonces están ayudándole ahí. Esos son asuntos que yo creo que se van a ir dando más y más en el transcurso del próximo tiempo y dependiendo de cómo la iglesia local o cada iglesia local ve sus oportunidades ahí en su comunidad directamente, ¿no? Wow, muchas gracias. Wow, de verdad me gozo mucho en escuchar todas estas experiencias y sí puedo ver que están en el inicio, como ustedes dicen, pero yo creo que Dios va a ser fiel tanto en el inicio como en el medio, porque hemos visto varias, por ejemplo, España, que ha sido azotado fuertemente, pero de una manera, pero yo veía el gozo del Señor en estas personas que compartían, podían estar contando, los seguidores que han visto el video o van a ver los videos, ven cómo en cada nación hay nuevas ideas. Esto de reinventarse, esto de sacudir, es algo que es grande, ¿no? De pensar. Yo también me pongo a pensar, pastor, de cuando Jesús iba en la barca, lo mencioné en el episodio pasado, y de repente, sin esperarlo, se atraviesa la tormenta, ¿no? Y empieza a soplar, y todo el mundo que tiene conocimiento al respecto sabe que si seguía soplando, pues la barca se iba a hundir, y si nos hundimos, nos morimos, ¿qué vamos a hacer? Ese era algo pero aún allí, en medio de esa tormenta que azotaba, Jesús se paró y hizo una pregunta ahí como que, ¿por qué temen? ¿Por qué más va a ser? Y yo creo que hoy Dios nos pregunta a todos, ¿por qué tememos? ¿No? Y Él se calmó esa tempestad. Y yo creo que eso no solamente será para Colombia, sino para el mundo entero, de que sí hay algo, pero está probando saberle el poder de Dios que se manifieste en nuestras vidas, porque todos, como usted lo decía muy bien, todos somos ungidos, todos tenemos eh, parte en este movimiento como cuerpo de bendecir, y me gozo escuchar de que las iglesias están prestando sus instalaciones para bendecir la nación, porque
Para eso es la representación del reino de Dios en la tierra, de que nosotros podamos representar el reino, que podamos activar, no solamente encerrarnos, pero ahora, como bien usted lo decía, ¿no? Ese de que podamos hacer misiones, podamos salgar de los templos. Y así como un poco más, un poquito más mayor que Andrés, no mucho. Recuerdo desde niño siempre de que oramos para que Dios se revelara, que Dios nos dijera algo nuevo, una estrategia nueva. Señor, todo el mundo pide una estrategia, muéstranos tu voluntad para poder llegar a las almas. Ahorita es tan vulnerable, como decía Andrés, todo el mundo, hasta el ateo está vulnerable, porque ¿dónde iremos? La ciencia no nos da respuesta, el dinero no nos da respuesta, los gobiernos no tienen respuesta. ¿A dónde iré? Sino solamente aquel hacedor de la vida. Presentar el evangelio de amor, aquel que sobrepasa todo entendimiento humano para que tú puedas saber y puedas creer que aunque muerto, el que cree en Dios, aunque esté muerto, puede tener vida. Y es la vida que Jesús ofrece, una vida eterna que sea que muramos, ¿verdad? O sea que vivamos, lo vamos a hacer para el Señor. Porque podemos ver que todo esto que nos ha acorralado a nivel mundial, esto nos lleva a un solo sentimiento, el miedo. El miedo a perder. El miedo a perder la vida, el miedo a perder los bienes, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder todo. Es un miedo pero el perfecto amor de Dios, ya saben lo que hace. Entonces hemos hablado de cómo estamos actuando como iglesia. El pastor Paulo Otremba nos ha dicho muy bien de las estrategias, de cómo reinventarnos, de tener una reingeniería de los sistemas. Tenemos que matar las vacas religiosas, que a veces no nos queremos hablar de eso, porque es un nuevo tiempo y Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos, definitivamente. Y yo creo que es una oportunidad. Yo no sé si ustedes me apoyan, Andrés y el pastor Tremba hoy, me apoyan de que es una nueva oportunidad. Yo no estoy minimizando el caos que puede causar esta crisis, pero yo estoy levantando de que sí hay una buena noticia en medio de las crisis. Hay una buena noticia para el mundo y hay una buena noticia para Colombia en este caso, que hoy nos visita, y el resto de Sudamérica y Centroamérica, donde el pastor Paulo Tremba es un misionero, es un líder de servicio que ha impactado muchas vidas. Y yo no quisiera cerrar esta noche sin antes escuchar un poquito, pastor, sobre cómo nosotros pudiéramos entrar en esa coinonía con la nación. He visto algunos videos de Latinoamérica donde los presidentes, por primera vez en mi vida, se han orado, han mencionado escrituras, y yo no creo que sea nada de anticristo, ni que están tratando de engañar al pueblo. Yo creo que es un movimiento del Señor, un avivamiento. Y nosotros ahora que creemos tener la verdad, que sabemos que tenemos a esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y ese amor que me hace sentir confiado a pesar de las circunstancias, ¿cuál sería el consejo que usted nos puede dar a nosotros, que te escuchamos en esta noche ahí en Colombia? ¿Cómo tener esa coinonía con el pueblo que necesita esa paz en medio de la tormenta? Adelante, pastor. Bueno, yo espero que nosotros aprendamos de esta situación, que hay que preparar a la iglesia para este tipo de situaciones. Porque, como le digo, nosotros a veces pensamos que, bueno, aquí está el fuego y entonces tenemos que llamar a los bomberos para que nos ayuden a apagar el fuego. Yo creo que aquí hay también que repensar una cosa, y es, ¿por qué no trabajamos preparando la iglesia para este tipo de tiempos? Porque ahora nosotros, gracias a Dios, tenemos internet, pero ¿qué tal que mañana Facebook o YouTube empiece a agarrar todos los canales cristianos y los comience a sellar, a cancelar, a cerrar, ¿no es cierto? Entonces, hoy estamos alegres y decimos, aleluya, que tenemos el internet para conectarnos, ¿no es cierto? Y sí, pero ¿qué si no? Me hago entender, esto es una cosa moderna. ¿Qué hubiera pasado con nosotros 100 años atrás?
Entonces, yo creo que, y podría pasar otra vez, ¿no es cierto? Y gente cristiana en China, en Irán y otros lados no tienen esas oportunidades como las que tenemos nosotros hoy día. Entonces, ¿qué tipo de iglesia quiero yo tener para que en el futuro, con una situación de estas, pueda seguir siendo iglesia y siendo iglesia en movimiento, que impacta sus comunidades? Entonces, yo creo que hay que regresar a leer la Biblia y aprender también de aquellos que están en situaciones mucho más complicadas que la nuestra. Entonces, y aprender los principios y comenzar a hacer pasos. Yo veo esto más como, pues, un tiempo de aprendizaje, sí, pero hacia el futuro más que hacia el presente, ¿no es cierto? Porque si nosotros ahora tratamos con Internet de conectarnos y bla, 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 eso lo estoy haciendo yo también, estoy haciendo llamadas con líderes en la región, qué está pasando, y oramos juntos, y ha sido muy bueno, ¿sí? Pero, y aprovecharlo mientras, digamos, estas cosas todavía existen. Y todo el mundo dirá, no, pero eso sigue existiendo, porque sí, pero nosotros los cristianos estamos en el ojo del huracán y en algún momento nos da el viento fuerte, y qué vamos a hacer ahí. Yo creo que es un llamado fuerte a los pastores a aplicar o hacer lo que Dios nos mandó a hacer en Efesios 4 de entrenar, formar a la gente, a toda la iglesia para la obra del ministerio, y que cuando ya sean 2 o 3 no más, ellos hagan iglesia ahí. Y porque digamos la conexión, hasta dónde vamos a poder tener conexión. Ahora, yo creo que también esto debe llevar a pensar a hacer iglesia de una manera totalmente diferente, y pues ahí yo sí pudiese criticar un montón, porque nosotros no hemos reducido mucho el culto a un poco de canciones y una prédica y bingo, nos vamos para la casa. Yo creo que es más que eso, y tenemos que revisar cómo implementar eso, y eso está en la Biblia, 1 Corintios 14, 26. Cuando uno ve Hechos, ¿no es cierto? Y ellos perseveraban en la comunión los unos para con los otros. ¿Qué significa eso? Solo esa comunión hace que nosotros podamos también en estos tiempos resistir. He tenido una llamada con un pastor, y me dijo, wow, yo no sabía cuánto dependía de las conexiones y de lo social, ¿no es cierto? Y es verdad, dependemos, como cristianos somos dependientes de la comunidad, pero hasta dónde podemos estar también conectados, o qué manera de vida tenemos para que en tiempos de estos sigamos como firmes en la fe. Usted hablaba de una cosa, no sé si puedo regresar a un punto, usted hablaba de reinventarnos. Eh, Esa palabra, pues sí y no. Yo diría que hay que repensar más que reinventar, porque yo creo que Dios ya nos dio claramente la dirección, y los principios y las pautas. Está en la Biblia. Leamos Biblia. Hemos dejado de leer Biblia porque estamos dependiendo de algunos gurús que tienen palabra de Dios porque comieron demasiada pizza o yo no sé qué, y entonces ahora dicen, esto es lo que dice el Señor. Lea Biblia, chicos, y usted va a entender qué es lo que Dios dice, me hago entender, y comencemos a caminar en eso. Pero hoy parece que queremos más el horóscopo cristiano que la Biblia. Entonces, eso es un pecado terrible. Yo creo que por eso estamos donde estamos hoy día. Y nosotros tenemos que comenzar con arrepentirnos de nuestros pecados, de ese estar ¿cómo se dice ahí? Siendo aplaudido en las luces y no sé qué, no sé cuándo, cuando el centro de la iglesia tiene que ser Jesús. Y yo creo que eso es algo que tenemos que desarrollar, esa cultura, y no solo una cultura, es que Dios nos llamó a ser adoradores del Rey de Reyes, no adoradores de algunos locos, sino que del Señor Jesús. Y yo creo que si Jesús no está en el centro, esto es un club. Entonces cerremos esto, porque esto no vale la pena funcionar así. No produce plata, ¿no? Entonces, ¿para qué tenerlo abierto si no es por el nombre de Jesús? Entonces, yo creo que ahí hay que revisar un montón de cosas de lo que estamos haciendo y conectarnos hoy día. Yo ojalá
espero que después de esto, cuando ya otra vez podamos vernos cara a cara, nos podamos sentar y decir, bueno, ¿qué te habló Dios? ¿Y qué te habló Dios porque leíste la Biblia? Porque ahora, como no sabemos qué hacer nada más, ojalá que estemos leyendo, o por lo menos escuchando la Biblia, de alguna manera, y entonces, ¿qué te habló Dios? Y miramos a ver cómo eso va a marcar nuestro futuro. De otra manera, nosotros vamos a aterrizar en algún momento en un lado donde no queremos aterrizar. Dios nos ayude para que este sacudón, esta interrupción en nuestra vida nos ayude a repensar iglesia y regresar a lo que dice la Biblia. Yo creo que entonces hay futuro y creo que vamos a impactar la vida. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, sacudirnos para que todos esos frutos podridos que tenemos colgados por todos lados se caigan al piso y Dios pueda producir algo nuevo, fresco y apetitoso para el mundo. Amén, amén, hermano. Usted no sabe cómo disfrutamos sus palabras. Andrés y yo estamos aquí mirándonos y disfrutando de sus palabras porque realmente ha sido maravilloso escuchar algo honesto. Estoy tan de acuerdo con usted que Dios sabe que es así. Qué bueno es mirar a alguien que nos inspira a ir al principio, al origen de ese sacudón. Yo me siento como los discípulos en la barca. Está soplando los vientos y todos esos frutos piche que tenía se me están cayendo todos. Y me hace pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué es lo que me dice el Señor ahora, no? Porque a veces tengo muchas reglas y muchos mandatos y mucho protagonismo, ¿no? Que olvidamos al Rey de Reyes. Y tú decías algo hermoso, somos llamados a adorar al Rey de Reyes. Y si ese no es el principio, pues cerremos todo. Y yo creo que todo este enfoque que está pasando ahorita está llevando solamente al pueblo entero, a toda nación, a toda lengua, a confesar, a exaltar al único que puede ser paz en medio de la tormenta. Buenas noticias en tiempos de tribulación. Y eso es lo que nosotros queremos atraerle a ustedes, hermanos, tocando las puertas de nuestros amigos alrededor del mundo. Este ministerio ha nacido del corazón de Dios para poderles llevar una mano amiga, una palabra buena, y a veces esta palabra te va a estremecer, como decía bien nuestro pastor hoy, te va a sacudir. Y yo creo que nos está sacudiendo a todos, pero para que volvamos al inicio. Tú sabes que a veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y tantos líderes, tantas coreografías y luces, y se nos olvida el principio. Volvamos, el principio está en la Biblia, vamos a los hechos, vamos a ver esas personas que estaban también huyendo y también en tribulación. Tal vez no sería el coronavirus en ese tiempo, pero pasaron tribulación, pasaron nada de lo que nosotros estamos pasando ahorita. Nosotros nos encerramos en nuestra casa buscando protección, pero ahí entraban a las casas y los sacaban a látigo y los metían presos, pero aún adoraban al Señor. Vemos a un Pablo, a un Silas adorando al Señor en medio de la cárcel y los presos los escuchaban. Estamos dispuestos a seguir adorando al Señor yendo al principio, como el pastor nos está hablando en esta noche, reencontrándonos con la verdad que está escrita. Eso depende de nosotros. Estamos dispuestos a ser sacudidos. No teman, porque Dios está en la barca. Jesús, ya, como dice el pastor, no hay que reinventarlo mucho. Ya todo está escrito. Él está allí contigo. Vamos a probarlo. A veces es necesario de estar quieto y conocer que Él es Dios. A veces es necesario de estar quieto y ver que Él se puede manifestar con su poder sin necesidad de la buena luz o la mejor banda de adoración o la mejor butaca de la iglesia. A veces es necesario estar quieto y conocer de que el poder de Dios es el mismo de hace 2000 años y hoy. El que levantó a Jesucristo de los muertos estará también pendiente de resucitar en ti el poder y la bondad y el amor de Jesús. Estoy feliz con compartir con ustedes en esta noche, mis queridos amados. Esto fue una buena idea. Yo voy a agradecer aquí en vivo al pastor Campo, que me dio el teléfono de mi hermano Paul, para que lo pudiera conocer y poder entrevistarlo, y estoy muy contento. Si alguno de ustedes que nos escucha tiene una buena historia, quiere que lo vayamos a visitar, por favor no duden en comunicarse con nosotros a través de las redes, entre amigos, con Robert Sánchez por YouTube, Facebook, por cualquiera de estas líneas que ustedes conocen mejor que yo, porque yo no soy tan bueno en eso. Por favor, vengan con un testimonio. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a estar atentos de cuál es el propósito original de Dios, qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiera,
porque a veces somos individualistas, a veces queremos ser tan legales, y para terminar voy a dejar esto, que a veces queremos ser tan correctos, Andrés, Pastor Paul, de que yo siempre pienso en aquel episodio que pasó con la mujer que fue descubierta en adulterio. Entonces estaban todo el mundo corriendo atrás de ella con una piedra, ¿no? Todo el mundo se acuerda de eso. Y yo digo, ¿serán que eran malos, sanguinarios esa gente que estaba persiguiendo con la piedra? Asesinos, querían verla cómo moría, era divertido, era enfermo. Muchos que me conocen saben que yo trabajo en esa área y yo digo, no, pues no tan enfermo, no era, ¿no? ¿Cómo puede ser que iban con una piedra a matar a una mujer porque les traía placer? No, yo creo que ellos estaban cumpliendo una ley. Querían ser muy cumplidos con esa ley, con esas vacas sagradas que tenemos que hemos aprendido sin pensar en la libertad que traía Cristo. Y la llevaron a Jesús. Y dice, mire esta mujer, ¿cómo le voy a decir que no si la consiguieron? Pero no, Jesús no solamente libertó a la mujer, los libertó a ellos cuando les dio la oportunidad de pensar quién está libre de pecado. Tire la primera piedra. ¿Quién está libre? Yo creo que la libertad ocurrió no solamente con ella, sino con ellos que pudieron tomar una decisión, que pudieran ver el momento que estaba el momento de libertad, el momento que Dios nos da a todos nosotros en este momento, un momento de liberarnos de esas vacas sagradas, y romper ese odre y dejar que Dios realmente se muestre como Él es en su palabra. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche. No se olviden darle me gusta y por favor continúen con esta serie. Hay muchísimos testimonios y yo creo, Andrés me dirá lo contrario, yo creo, y si el pastor Paul nos vuelve a abrir las puertas de su casa y nos da un tiempito, yo quiero regresar de nuevo a enriquecerme mis oídos y oírlo hablar de la manera que usted habla. Pastor, muchísimas gracias. Si hay algo que usted quiera acotar por último. No, gracias por esta oportunidad y bueno, en otra pues nos veremos posiblemente, Dios mediante, y hablar ojalá de otros temas después de la tormenta. Y bueno, usted hablaba de la tormenta, Juan 6, ahí donde fueron sorprendidos por la tormenta. Es interesante. Hay dos cosas que yo creo que como palabra de consuelo, digamos, que hay muchos que están hoy como los discípulos en la barca y están tratando de sostenerse en la barca, pero en esa misma historia hay dos cosas que son importantes. Una, que la palabra de Jesús fue la que trajo consuelo y también la que echó la tormenta atrás, ¿no? Que calmó la tormenta. Cuando Jesús habló, hubo paz. Y yo creo que ahí debemos tener otra vez esa sensibilidad a la palabra de Dios, a la voz de Dios, porque solo la palabra de Dios es la que nos va a traer paz. Y la otra es, Jesús tiene que estar en el bote. Si Jesús no lo tenemos en el bote, estamos en problemas. Y de hecho Jesús quiso pasar derecho, dice la Biblia ahí. Creo que en Marcos es donde aparece esa cita donde quiso pasar derecho y ellos ¡ah! Y lo invitaron a estar en el bote y cuando él está en el bote, entonces todo está bien. Y yo creo que tenemos que desarrollar o cuidar nuestra relación con Dios en todo sentido. Y eso en la tormenta nos va a traer paz. Y así, eso es mi deseo para todos los que estén viendo, escuchando todo esto. Muchísimas gracias, de verdad. Nos hemos gozado mucho. Andrés, por favor. Sí, bueno, también al final yo estaba pensando que tal vez sentimos en este tiempo que somos solos o isolados porque quedamos en nuestras casas, pero yo tenía ese sentimiento hablando con Paul que es realmente el contrario, porque yo no creo que nunca que yo fui a hablar con una persona que está viviendo en Colombia ahorita y me siento unido con él en su pensamiento y su manera de ser. Entonces, ese puede ser una palabra que puede alentar a que ahora estamos más unidos que nunca porque estamos todos en el mismo bote y estamos pidiendo de Dios a ayudarnos en esta situación. No solamente nosotros, pero todo el mundo necesitamos de Dios porque no podemos
porque somos vulnerables, ¿no? Como hablamos hoy. Entonces, muchas gracias y muchas gracias porque me sentí tan animado hablando con usted y espero que también ustedes que están escuchando sentí lo mismo. Muchas gracias. Y no será sino hasta una próxima ocasión cuando seguiremos llevando y tocando las puertas a través de estas videollamadas con nuestros amigos alrededor del mundo que tienen algo lindo que contarnos, tienen algo bueno que nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a sostenernos en este sacudón que Dios está trayendo a todos nosotros. Muchas gracias y no olviden estar conectados y no olviden reinvertirse, no tanto, pero yendo al principio de que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ya Dios lo hizo, solamente vamos a tomarlo. Gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga.